Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, Shabbat Shalom a todos. Ya va cayendo el sol, vamos culminando nuestro Shabbat, pero no hay mejor manera para terminarlo que recibiendo instrucción de parte del Eterno, ¿no? Así es que todos gozosos como veníamos alabando ahorita y muy concentrados para escuchar lo que el Eterno trae para esta tarde. Es un mensaje bien especial y yo escuchaba el mensaje de la mañana y yo decía definitivamente el Eterno es perfecto. Hay cosas que suceden que de pronto a veces pasan desapercibidas, pero el Eterno no las deja pasar porque Él cuida a su pueblo. ¿Amén? Entonces vamos a estar muy concentraditos. Aprovecho para saludar también a los que están acompañándonos a través del internet, del Facebook también. Un abrazo para todos, como siempre lo digo, aquí les recibimos con los brazos abiertos. Ustedes hacen parte de esta gran familia. Quiero que vayamos a Mateo 13 y vamos a leer del pasuk 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23. Y dice la escritura: escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo aceptan inmediatamente con alegría. Pero no tienen raíz en ellos, no se mantienen firmes. Apenas surgen pruebas o persecución por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. Y quiero que tengan muy presente de lo que estamos hablando, porque vamos a caminar hoy a través de las semillas, a través del fruto, a través de la cizaña, tal vez la vamos a ver por ahí. Y vamos a ir identificando un poco de lo que está sucediendo en nuestros días y de cómo el Eterno quiere guardar a su pueblo en medio de las grandes cosas que Él está haciendo. ¿Ven? Así que ahí donde estamos vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que sea Él guiándonos en este día, en esta tarde, y que sea Él hablando al corazón de cada uno de nosotros. Bendito Abacadosh, te damos gracias, papá, en esta tarde, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, en tu presencia una vez más, culminando un Shabbat más, papá. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos dejas, Padre, porque siempre tienes instrucción para nosotros como tus hijos, y es una gran oportunidad para seguir corrigiendo nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras faltas, y para avanzar de la manera en que tú quieres, agradándote en todo lo que hacemos, papá. De igual manera quiero pedirte perdón en esta tarde, Señor. Quiero pedirte perdón por tu pueblo, Señor, por nosotros, tus hijos, porque a pesar de todo lo que has hecho por nosotros, papá, somos rebeldes. Nos olvidamos de tu escritura, Padre. Nos olvidamos de tu gran amor, de tu infinito poder, de tu infinita misericordia, papá, que es la que nos tiene hoy aquí. Nos olvidamos, papá, que deberíamos entregar nuestra vida a tu servicio, Señor, y ponemos en primer lugar los afanes de este mundo. Quiero poner en tus manos esta tarde, Padre, quiero poner en tus manos este mensaje, quiero poner en tus manos tu pueblo, Señor. Quiero pedirte que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos, papá.
Quebranta sus corazones si es necesario, Padre. Te quiero pedir que seas tú derribando todo argumento que quiera levantarse para no permitirnos entender tu bendita palabra, tu enseñanza, Señor. Te quiero pedir que seas tú, papá, poniendo tus palabras en mi boca, Señor. Te quiero pedir que sea tu bendito Ruaj hablando a través de mí en esta tarde, porque cuando tú hablas, tu pueblo calla y escucha, Señor. Por eso te bendecimos ahora. Te doy gracias porque sé que estás aquí, Señor, y porque sé que harás tu perfecta voluntad en tu pueblo, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, iniciamos esta enseñanza hablando de los frutos, la semilla, la siembra, porque de alguna manera es algo que suena mucho para este tiempo, ¿no? Pero antes de iniciar quiero entablarles unas preguntas para que lo mediten y para que a lo largo de la enseñanza ustedes lleguen a su propia conclusión. Es algo que siempre decimos acá, no tienen que creernos o no tienen que creerle el que esté aquí al frente. Simplemente les llevamos el mensaje y ustedes se encargan de tomar una decisión luego de verificarlo y de estudiarlo en su casa. Entonces hablamos de semillas, hablamos de siembra, hablamos de fruto. Y con el pasaje de Mateo que leímos hace un momento, estoy seguro que ya todos ustedes lo identifican y lo visualizan. Es algo que siempre se nos enseña. Es algo que ya está muy claro en nuestra mente. Al igual que el pasaje que vamos a leer enseguida, pero quiero pedirles que hoy escuchen y le pidan al Eterno que nos deje entender cuál es esa verdad de su mensaje. Me atrevería a decir que tal vez de alguna manera tenemos a lo largo de nuestros años, hemos llegado a memorizar y a convertir todas estas enseñanzas en una rutina, ya es mecánico para nosotros. Pero hay momentos en los que es bueno hacer un alto, detenernos a analizar qué pasa a nuestro alrededor, porque a veces aún estando dentro de los mismos caminos del Eterno viene la emoción y empieza a mover masas y multitudes. Y es ahí donde el Eterno viene y nos dice, cuidado, porque pueden estar cometiendo un error. Hay una parte muy especial dentro de lo que leíamos hace un momento. Vimos las semillas, las que caen, las que dan fruto. Al final hay una que cae en tierra buena y da mucho fruto. Pero quiero que hoy enfoquemos esta enseñanza en una realidad que ya no es para, o que no será para nuestra generación, es una realidad para nosotros. Y no se trata de sembrar. Bueno, esa era una de las preguntas que les iba a hacer. ¿Ustedes creen que estamos todavía en el tiempo de sembrar o tal vez estamos en el tiempo de cosechar? ¿Estamos tal vez en el tiempo de apartar la cizaña del trigo? ¿O qué será esa palabra tamo de la que viene por ahí, incluida en la enseñanza? Entonces les quiero sugerir que encaminemos esta enseñanza no tanto en el sembrar, sino en la parte de cosechar. Y el cosechar es o hace parte de ese proceso de juntar el producto del sembrador. Eso es importante. Esa palabra sembrador ténganla muy presente. Pero quiero que vayamos a la Escritura y que de alguna manera sea ella la que nos muestre o nos explique de una mejor manera todo lo que yo les estoy diciendo. Y vamos a ir ahí adelantico, Mateo 13:24. Vamos a leerlo. Era el texto al que yo me refería. También lo tenemos memorizado, también nos lo han enseñado cientos y cientos de veces. Ya identificamos y visualizamos lo que nos dice la Escritura en Mateo 13:24 y dice, Yeshua les contó otra parábola. El reino de Yahweh es como un hombre que sembró una buena semilla, está aquí en la versión Kadosh israelita. Pero cuando vamos a mirar otras traducciones nos vamos a encontrar con que dice un hombre que sembró una buena simiente en su tiempo. Y esa palabra es clave para la enseñanza de esta tarde. Y esa palabra simiente viene del Strong 4690.
Y quiero que le presten atención a lo que significa esa palabra simiente, porque ella nos va a seguir enrutando hacia lo que el Eterno nos quiere explicar el día de hoy. Entonces, esa palabra simiente se define como algo sembrado, es decir, semilla, incluido en el esperma masculino, por implicación, descendencia. Y miren con lo que finaliza, específicamente un remanente. Así se define esa palabra simiente. Y ese remanente, de alguna manera, cuando miramos alrededor, mucho se habla de remanente también, incluso creo que tú haces parte de ese remanente, de los que muchos hablan. Entonces, aquí es cuando yo empiezo con mis preguntas. Ya lo saben ustedes que me gusta entablar muchas preguntas para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones basados en la Escritura. Entonces les decía, ¿será posible que tú y yo seamos parte de esa buena simiente sembrada en algún momento, hace muchos años tal vez? Vamos a ir a la Escritura y vamos a empezar a desarrollar de alguna manera esa pregunta que yo les dejo. Y para que de alguna manera sea la misma Escritura la que nos aclare todo lo que yo les hablo en esta tarde. Quiero que vayamos a 1 de Juan 3:9. Y dice la Escritura: todo el que es nacido de Hashem no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh está en él, y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Entonces dice que todos los que somos partes de su pueblo, todos los que somos sus hijos, todos los que estamos caminando según su voluntad, todos los que somos nacidos en él, pues no practicamos pecado. Y el asunto aquí no es el no practicar pecado, el asunto aquí es que nos dice su simiente está dentro de ellos. Ya empezamos a incluir esa palabra simiente en nosotros y quiero que vayamos a Génesis 22, 17, 18. Para que nos ubiquemos un poco mejor dentro de todo lo que yo les estoy hablando en esta tarde. Génesis 22, 17, 18. Dice la Escritura, esta es versión Biblia de las Américas: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Descendencia poseeré la puerta de sus enemigos, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y miren lo que viene acá en ese versículo 18: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Y a quién le estaba hablando en ese momento el Eterno? A Abraham le estaba hablando en ese momento. Y entonces dice que en la simiente de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y cuando hacemos todo el proceso desde Abraham, sus hijos, todo lo que se vino de ahí en adelante, llegamos a una conclusión: los dos reinos fueron divididos y hubo uno que salió y están todas las naciones. Amén. Y entonces nosotros hacemos parte de esa simiente. Por eso yo les preguntaba, ¿será que estamos en el tiempo todavía de sembrar esa simiente o esa semilla? Quiero que lo vayan pensando. ¿Será que todavía estamos en el tiempo de estar atentos a ir sembrando todo el tiempo? Entonces, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque quiero que desde ya empecemos a pensar si tal vez lo que les decía hace un momento es cierto. ¿Será que aún estamos en el tiempo de sembrar o ya llegó el tiempo de cosechar? Y vamos a seguir leyendo ahí en Mateo 13, vamos a leer del 25 al 30. Y dice la Escritura: pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró la mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron:
¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recogen la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Y entonces, a este punto ustedes se estarán preguntando, bueno, pero Jefferson, ¿qué trae con esto? No entendemos ese texto de la cizaña y el trigo otra vez por aquí. Pues bueno, no es tan malo, porque en ese momento los talmidín tampoco lo entendieron, pero vamos a ir a la escritura para definir lo que quería decir Yeshua en ese momento. Y entonces leemos a partir del versículo 36 al 43. Y dice la escritura, entonces Yeshua dejó la multitud y entró en la casa. Sus talmidín se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Adam. Y cuando hablamos de Ben Adam, ¿de quién hablamos? De Yeshua. Por eso yo les decía que si tal vez es necesario seguir en el tiempo de sembrar, porque aquí la escritura me dice, el que la siembra es el Mashiach. Y dice el versículo 38, ¿el campo cuál es? Es el mundo, aquí donde estamos parados tú y yo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Y fíjense en algo particular que tiene la escritura acá. Dice, la buena semilla son las personas, representa a las personas que pertenecen al reino. Y entonces vamos a detenernos un momentico ahí y vamos a pensar. Trigo, mala hierba o cizaña, fruto. Ya sabemos quién fue el que plantó o sembró esa semilla o esa simiente. Y entonces es aquí donde nos dice que esa buena semilla representa las personas que pertenecen al reino. Y yo les pregunto hoy una cosa. ¿Será que las personas que pertenecen al reino son solamente el pueblo de Israel que ha retornado? Quiero que piensen en eso. ¿Será que allá afuera tal vez en esas comunidades o en esas iglesias gigantescas donde tal vez no se les da el mejor alimento, ¿será que no hay fruto bueno? ¿No hay grano bueno allí? ¿Será que no hay personas ahí que pertenezcan al reino, que sean esa buena semilla de la que nos habla la escritura en esta tarde? Eso empieza a llevarnos a meditar para tomar decisiones. ¿Y decisiones por qué? Porque yo les decía, tal vez ya no es tiempo de pensar en sembrar. Tal vez toda la semilla ya creció en medio de la mala hierba o de la cizaña. Y vamos a verlo más adelante. Y tal vez ese trigo, lo único que está esperando a este momento es que vaya alguien, tome esos manojos y los traiga a ese lugar limpio, donde se va a limpiar del tamo, donde se va a sacudir. Ya me van a entender qué es lo que les hablo. Entonces llegamos a la conclusión de que la buena semilla son las personas que pertenecen al reino. Y de esas estoy seguro en esta tarde que hay muchas, allá afuera. Y lo que más me daba vueltas en la cabeza es precisamente eso, que a veces creemos o pensamos enfocarnos solo en las personas que están en el mundo. Pero la escritura me dice son las que pertenecen al reino. Y había algo que yo decía hace mucho tiempo, tal vez en medio de una enseñanza, o no recuerdo en qué momento lo decía, pero les decía que debíamos estar preparados, porque tal vez una de las tareas más grandes y más especiales era llegar a un pastor de una iglesia, a llevarle la restauración, a llevarle esas buenas nuevas. Allá puede haber mucho grano, y mucho grano adelantado, tal vez ya amarrado, cogido, esperando a lo que les decía. Pero sigamos. Dice la escritura, el enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los malajim. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. El Ben Adam enviará a sus malajim a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden, apóstatas, y a los
que rechazan la Torá, y los echarán en el ardiente horno, donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, que oigan. Y entonces vamos a ir despejando un poquito esta profunda enseñanza y vamos a ir mirando cómo tal vez lo que siempre nos han enseñado, pues tiene algo más allá, tiene un punto más del que debemos aprender muchísimo, pero lo más importante es que aplica para nuestros días, porque están sucediendo cosas que tal vez nos están llevando a hacer lo que hizo el pueblo de Israel cuando el Eterno los bendijo y les dio mucho oro y después fueron y lo echaron a un becerro. Ahora el Eterno nos está dando muchas bendiciones, está recogiendo y está retornando a su pueblo, y ya son grandes masas a nivel mundial, porque ya no es un secreto, ya estamos siendo notorios para muchos. Pero entonces ahí es donde se corre el gran riesgo o el gran peligro de irnos por el camino que no es. Antes de seguir, es necesario que entendamos de alguna manera, a modo de ilustración, cómo se cosechaba o cómo funcionaba la cosecha del grano en tiempos antiguos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que yo les hablaba a ustedes hace un momento. El trigo era cosechado a mano, la hoz era estocada o lanzada al grano, levantándolo. Esto era llamado la siega. ¿Y qué es la hoz? Los que nos están viendo en el video tienen una imagen ahí. La hoz es un gancho así con el que se cosechaba, con el que cortaban, levantaban y cortaban. Eso era la siega. Entonces, ¿qué cortaban o qué era la siega? Estaban cortando el grano y el tamo, y tengan presente esa palabra tamo, que eran cortados, eran juntados en gavillas. ¿Recuerdan lo que es una gavilla? Un grupo cuando arruman, cuando toman todo, un grupo de trigo y lo amarran y lo van dejando por arrumes. Estas gavillas eran confinadas, atadas en manojos y puestas en un campo. Entonces eran llamados trigo sacudido. Estos manojos serían cargados y llevados del campo a un área de desgranamiento, que usualmente era un área plana, bien abierta, donde el viento podía soplar libremente. ¿Qué era lo que pasaba después de esto? Cuando las tomaban, las traían del campo, las traían a un lugar limpio donde corría el viento. Venía lo que yo les decía, esas gavillas eran sacudidas, tumbando así que las cabezas del grano, del trigo, producían, cuando esas cabezas del grano caían de lo que es la vara o el tallo, o como quieran llamarle, pues caían, pero no caían solas, caían con lo que les hablaba hace un momento, y era el tamo. Y entonces, ¿qué se hacía? Los manojos de tamo eran los que servirían para el forraje de los animales, pero el grano del trigo, que era el más pesado, ¿cómo lo cogían? Cogían todas las cabezas, las levantaban, y como el grano del trigo era más pesado, caía, y el tamo, que es como ese cisco tal vez que le llamamos acá, se lo llevaba al viento. Y ahí estaban limpiando ese trigo, estaban tomando el buen grano, el buen fruto. Y entonces empezamos a relacionar un poco de lo que yo les decía hace un momento. Bueno, ¿qué pasaba después? El grano sería juntado en sacos y llevado a una granja para su almacenamiento. Y aquí entonces hacemos otro alto y empezamos a ubicar un poco ese grano y ese tamo en nuestras vidas o en nuestros días, en estos tiempos. ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago por una sola razón, porque esa pregunta que les dejaba iniciando, definitivamente para mí es una certeza de que ya es el tiempo de que empecemos a cosechar, de que ya empecemos a salir a buscar esos manojos. Muchos a este tiempo están buscando ese retornar a las raíces. Y yo les decía hace un momento, es impresionante la forma en que ya vemos la cantidad de pueblo de Israel que ha regresado. Y entonces ahí vamos a empezar a ubicarnos. Y yo les decía, tal vez allá afuera, en esas iglesias, hay mucho grano recogido.
muchísimo, que está esperando tal vez gente que quiera ir a sacudirlo y a buscar ese tamo. Pero ¿y qué es ese tamo? Aún en ese momento la cizaña ya salió del camino. La cizaña ya no está. Estamos hablando del grano y el tamo. Entonces, ahora en esta parte, que digamos que sería como esa segunda parte que vamos a ubicar dentro del estudio, es donde debemos empezar a prestar mucha atención a lo que el Eterno trae. Como les decía, no es ajeno a nosotros ese gran mover de retornar a las raíces hebreas a nivel del mundo. Es muy fuerte. Y aquí es donde yo quiero sugerirles que es en ese punto donde el segador está reuniendo todos los manojos para llevarlos a ese espacio limpio, donde corre el viento y donde pueden ser limpios del tamo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es el tamo en nosotros? ¿Y quién lo apartará del grano? ¿Y cómo se logrará eso de lo que Jefferson está hablando en esta hora? Pues yo quiero contarles algo. Tú y yo, un día por misericordia del Eterno, logramos entender y comprender cuál era la verdad. Y logramos regresar a las raíces. Fuimos tomados esos primeros manojos de trigo y vinimos a las raíces y nos sacudieron y nos quitaron todo el tamo. Pero ahora, allá afuera hay mucha más gente que está esperando lo mismo que nosotros. Y yo les decía, no es gente que esté perdida en el mundo, es gente que tal vez conoce, pero vamos a seguir dejando un poco, alargando un poco la respuesta a todo esto del tamo y el fruto o el grano. Entonces, como veníamos mirando y nos podemos imaginar, tal vez la cosecha de ese grano era algo intenso lograrlo, no era tan fácil. Era porque aparte los cultivos no eran pequeños, eran muy grandes para lograr cosechar una cantidad importante. Entonces, el Adón enseña la razón por la cual les recuerda de su palabra ilustrada acerca del sembrador y la cosecha al final de los tiempos. Mateo 3:12, ¿qué nos dice? Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará el tamo, una vez más esa palabra tamo, en fuego que nunca se apagará. Y entonces hay dos partes aquí en el proceso ilustrado. Y es tal como lo dijo el Mashiach. Se trata de la cizaña primero que ya va saliendo. Y quiero llevarlos a pensar de alguna manera que esa cizaña que teníamos todos para este tiempo, pues hombre, no son solamente esas malas personas, esas personas que están equivocadas, esas personas que tal vez llevan un mal mensaje, que quieren llegar a una comunidad a dañar, o esas personas apartadas que algún día conocieron y se fueron y hoy están haciendo mucho daño allá afuera, o aún se están destruyendo ellos mismos y a sus familias y muchas familias más, porque sabemos que son un mal testimonio para todos. Puede que no sea solo esa la cizaña, tal vez se ha convertido en cizaña todas esas malas enseñanzas que nos dieron durante muchos años. Y no es culpando a nadie, sino lo que se enseñó tal vez por tradición durante mucho tiempo. Eso tal vez se puede estar convirtiendo en cizaña, malas doctrinas. Y a causa de todo eso, o de esas malas doctrinas, y a causa de estar enfocados en todo lo que se nos habló por muchos años, tal vez estamos dejando el buen grano de lado. En este punto es donde yo quiero invitarles a que contemplen la siguiente idea. En medio de ese gran mover de la restauración a nivel del mundo, tal vez nosotros tendemos a olvidarnos de esa segunda parte. Nos enfocamos tanto en esa cizaña, nos enfocamos tanto en eso que hay que corregir, nos enfocamos tanto en eso que hay que cuidar, nos enfocamos tanto en esas personas que están tan mal, nos enfocamos tanto en el mal de allá afuera, en lo que está destruyendo tantas iglesias y tantas comunidades, en tantas malas doctrinas, y es tan fuerte eso que logramos olvidarnos de lo principal, que es el grano, y vamos a ver que para el Mashiach eso es lo importante, ese grano que él quiere venir a recoger. Entonces no hay duda de que con lo que estoy hablando no estoy queriendo decir que el día
del Eterno, el día de que el Mashiach venga, de la cosecha que nos habla en su escritura, pues sea mentira, yo no lo estoy negando. Tampoco hay duda de que tiene que pasar antes de que haya un reino con el Mesías y estemos habitando todos con él. Pero sin embargo, uno de los errores que olvidamos es que hay mucho tamo junto al grano. Ese tamo, ese cisco, eso que acompaña al grano, que no lo deja ser limpio, lo estamos olvidando. Tal vez por enfocarnos en la cizaña, tal vez por enfocarnos en cosas más grandes. Y cuando olvidamos eso, estamos olvidando el grano, estamos dejando algo sucio, estamos dejando algo inservible, por lo menos ante los ojos del Eterno. Y tenemos que ser conscientes de que eso también tiene que ser removido. Y cuando yo hablo de tamo, quiero hacer especial énfasis en que a este momento es todo lo que trae un ser humano, como tú y como yo, en su alma. Heridas, fracasos, temores, odio, rencor, traumas. Puede que ese sea el tamo que tiene cada uno de nuestros hermanos por allá afuera. Resentimientos. Y ¿saben una cosa? Yo les digo esto porque en nuestro tiempo, y yo les decía que definitivamente el Eterno es perfecto, porque eso lo hablaban esta mañana. Entonces yo les decía que en nuestro tiempo nos encontramos con personas muy preparadas. Nos encontramos con comunidades que están tan organizadas y han aprendido tanto que lo deslumbran a uno, de alguna manera. Pero ¿saben qué me redargüía de alguna manera el Eterno cuando preparaba yo o cuando Él me daba este mensaje? Me llevaba al punto en que a este tiempo se están formando excelentes maestros, muy buenos maestros. Y eso no está mal, eso de hecho es muy bueno, es algo que se necesita. Pero también creo importante que entendamos que no todos somos manos, o que no todos somos pies, o que no todos somos ojos. Y eso es algo que debemos tener muy presente cada uno de nosotros. Porque yo les decía, el Eterno está haciendo su obra perfecta y su pueblo está retornando. Pero aún el pueblo de Israel, cuando salió y salió lleno de bendición, se desvió. Y nosotros no estamos exentos de que eso suceda. Y entonces, les decía, no todos somos manos, brazos, ojos. Y es importante y es algo en lo que yo siempre he hecho mucho énfasis. Cada uno de nosotros tenemos tareas específicas de acuerdo al propósito establecido por el Eterno, para tu vida y la mía. Y eso es algo que jamás se nos puede olvidar. Y es algo en lo que yo insisto mucho con los servidores aquí en la comunidad. Algún día en una reunión yo les decía, ¿ustedes saben para qué están acá? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su llamado? ¿El Eterno para qué lo llamó? ¿Qué quiere hacer Él con usted? Eso es vital para nosotros como hijos del Eterno, como pueblo de Israel. Y entonces ustedes dirán, pero ¿a qué viene ese comentario? Y yo quiero responderles con otra pregunta, que fue lo que me llevó de alguna manera a meditar en todo lo que está pasando. Y es el hecho de cómo nos ubicamos nosotros cuando llegamos a una persona a la que se le enseñó qué es un talit, qué es una kipá, a la que se le enseñó qué es la tevilá, a la que se le enseñó cuál es la cobertura, a la que se le enseñó qué es la nidá, a la que se le enseñó qué es la brit milá, pero que nunca le enseñaron que su alma era primero que todo, que nunca le dijeron usted tiene que restaurar su alma o permitir que el Eterno restaure su alma. ¿Cómo nos paramos nosotros en ese contexto? Porque era algo que a mí me desubicaba muchísimo.
¿Qué pensamos en ese momento en que nos damos cuenta que están formando con detalles impresionantes que tal vez aún ni yo conozco, pero nunca le dijeron, usted tiene que tomar decisiones? Su rabia, su mal genio, su odio, su rencor no se va a ir con orar y leer la Torá. Nunca le dijeron tal vez a lo que le importa al Eterno de usted es su alma. Y entonces ahí es donde yo me detengo y pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿O para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos encaminando? Porque de alguna manera, si hay algo que yo tengo claro en mi vida, es que lo que le interesa al Eterno, de ti y de mí, es nuestra alma. Y que lo primero que tal vez debemos restaurar en cada una de las personas es el alma. Porque volvemos al mismo cuento de siempre. Se sabe mucho, se aprende mucho, pero al final estamos acabados por dentro. Y entonces les decía, hay que tomar decisiones. Tienes que ser libre de todo ese tamo que tienes adentro. Tienes que permitir que el Eterno te restaure. Busca a la persona, habla con ella, soluciona. Y vas a ir siendo libre de todo lo que el Eterno tiene. Ahora yo les hago esa pregunta. ¿Seré yo el único que pienso de esa manera? Y pregúntenselo ustedes también. ¿Será que tiene razón ese señor que está allá al frente enseñando en esta tarde? ¿O tal vez está saliendo con cosas que están fuera del contexto de la Escritura y que no tienen nada que ver con nosotros? Es bueno que lo mediten. ¿Y saben por qué es bueno que lo mediten? Porque si el Eterno nos permite entender cuál es su orden principal, no vamos a terminar haciendo becerros de oro. No vamos a terminar desviándonos en el camino ni a izquierda ni a derecha. No vamos a terminar haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del Eterno, pero que tal vez ante el mundo sí. Porque yo les decía, todo empieza a moverse, puede llegar la emoción y empieza a mover masas. Y aquí no estamos atacando a nadie, no estamos criticando a nadie, no estamos juzgando a nadie. Esa no es la intención. La instrucción es para el pueblo. La instrucción es para que aprendamos, porque de las pocas cosas que he logrado entender en mi corta vida de servirle al Eterno, es que así parezcan estupideces, hay pequeñas cosas que cambian la vida. Y no solo tu vida, la vida de los que están a tu alrededor. Pero aparte de eso puede cambiar tu generación también. Y hoy lo hablábamos esta tarde. Si los que estamos aquí no aprendemos lo que son los principios, ¿qué legado van a llevar cuando salgan de acá? No nos vamos a quedar toda la vida aquí. Y hay cosas que tienen que empezar a quedarse cimentadas en el alma, para que el día que cualquiera de ustedes salga de esta comunidad, tenga la plena certeza con el Eterno de qué es lo que se debe hacer. O si no, vamos a terminar dejándonos llevar por el viento, por la multitud. Vamos a terminar tal vez, en vez de ser grano, como tamo, llevados por el viento. Entonces, les decía que el trigo tiene que ser sacudido para remover el tamo. La gran meta de la cosecha del Eterno no es acerca de estar bregando con la cizaña, que tal vez fue lo que muchos nos enseñaron durante mucho tiempo, o encontrar ese tamo. Esa meta es acerca de recoger el buen grano. Y ya entendimos que ese buen grano puede estar allá afuera, en cualquier lugar. Gente que conoce, gente que la tienen manipulada en algún lugar. Y había algo que yo siempre decía, ¿saben? Y yo lo entendí anoche. Había algo que yo siempre decía y era, ¿cómo una persona puede estar en un lugar donde la manipulan de tal manera que le quitan hasta el anillo del matrimonio? Pero alguien me decía ayer, cuando uno llega con esa pasión y ese amor por servirle al Eterno, no le importa nada de lo que le piden.
porque sus ojos están puestos en el eterno. Y entonces es ahí donde pensamos y decimos, ¿cómo van a hacer eso? No merecen nada, que nos vamos a arrimar por allá, que lleven del bulto por no pensar. Esas cosas hay que meditarlas, esas cosas hay que pensarlas. Entonces, lo que me indica que debemos salir al campo, tomar el fruto y relacionarnos con él. Se hace necesario conocer las almas de una manera personal, saber cuál es su necesidad y así sacudir ese trigo, y poco a poco se verá más limpio del tamo. Y no estoy diciendo que tengan que ser 100 almas por mes, pero sí una por lo menos. Porque si hay algo que el Eterno planea, es no perder ni un solo grano bueno. Eso es lo que Él planea. Y por eso nos ha traído en este tiempo y por eso nos ha permitido aprender tantas cosas dentro de la verdad, dentro de su restauración. Quiero que vayamos a Apocalipsis 14, 15. Apocalipsis 14, 15. Y dice la escritura: otro malaj salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu voz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. Fíjense eso. La hora de cegar ha llegado y la cosecha de la tierra está madura. Y Isaías 27:12 nos dice, 12 y 13. Dice: en aquel día Yahweh trillará el grano entre el río Éufrates y el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno por uno, hijos de Israel. Les pregunto, ¿ya está pasando tal vez eso? ¿Ya estamos siendo recogidos uno por uno? ¿Ya estamos llegando a lo que es la verdad? ¿Ya estamos conociendo lo que el Eterno tiene para nosotros? Y dice el versículo 13: en aquel día sonará un gran shofar. Aquellos perdidos en la tierra de Ashur regresarán, también aquellos esparcidos por la tierra de Egipto, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Entonces, ya somos testigos de ese retornar, de todas partes del mundo, y de eso hemos sido testigos en esta comunidad, con cada programa que se hace, con cada enseñanza que se da dentro de la casa. Estamos siendo testigos de ese retornar en manera muy grande. Ahora, dice que sonará un gran shofar, y aprendíamos de alguna manera en la fiesta de Yom Teruah hace un año que los shofares están sonando hace mucho tiempo, que tu voz es un shofar, que las voces son trompetas, ¿lo recuerdan? Y decíamos aún que nosotros éramos shofares y cómo debía ser el proceso del shofar y cómo debíamos limpiarnos cada uno de nosotros para que ese shofar pudiera transmitir el sonido nítido de lo que el Eterno quiere dar. Porque si no se toca el shofar o si el sonido no es de la manera correcta, ¿quién podrá entenderlo? Era lo que aprendíamos. Entonces, podríamos decir en base a la escritura que ya ese tiempo se está cumpliendo o que lo estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? La gran cosecha por venir no es tanto acerca del juicio sobre los creyentes del mundo. Y quiero que lo tengamos presente y lo tengamos ahí un momento. No es acerca del juicio de los creyentes del mundo o los no creyentes en nuestro medio, es decir, el tamo, sino que es realmente acerca del buen grano creciendo en la madurez. Y quiero que pensemos una cosa: si simplemente tuviéramos que esperarnos hasta que viniera el Mashiach y esa siega se hiciera verdad, a que viniera Él y esa recolección se hiciera cierta, ¿qué sentido tendría eso para nuestros días? Esperemos. ¿Para qué trabajamos? Ya se sembró, Él ya sabe cuál es la cizaña, cuál es el trigo, cuál es el buen grano. El día que Él venga los va a apartar. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿O qué sentido tendría una enseñanza como estas? ¿Guardarnos de qué o cuidarnos de qué si lo vamos a tomar literal? Lo que tal vez me indica a mí que debemos trabajar por buscar ese grano,
que debemos trabajar por sacudirlo. Es acerca de la semilla que fue plantada en la buena tierra y produjo la cosecha para el eterno. Es acerca del 30, del 60 y 100% de aumento. Lo leíamos hace un rato. Entonces, el Adón está por cosechar más grano en su reino que en cualquier tiempo previo en la historia. Estos son los días de la gran cosecha. No hay otros. Son los que está viviendo usted y los que estoy viviendo yo. El Mesías sabía que la gran cosecha sería el final. Él entendía que mientras él era el primer fruto, luego vendrían muchos más detrás de él. Y es lo que tratamos de hacer ahora, ¿no? De imitar todo lo que él hizo, de parecernos cada vez más a él. Lo que quiere decir que si lo trabajamos de la manera correcta, estamos siendo frutos, estamos siendo granos buenos. Esta es precisamente la enseñanza del mensaje dado en Mateo 13. Después de enseñar y explicar la parábola del sembrador y de la cosecha del reino al final de los tiempos. En esta generación, la enseñanza ha explotado en el mundo con un total y nuevo entendimiento. Y quiero que pensemos en esto. Solo para que ustedes lo analicen y lo mediten. Moshe, el más grande profeta del Mesías. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa ahora? Tenemos una gran multitud de maestros, ¿no es así? Era lo que yo les decía. Miren, nos basta con entrar al Facebook, con entrar a YouTube, con entrar a las redes sociales y vamos a ver unas enseñanzas que de verdad lo descrestan a uno. Vamos a ver una formación y vamos a ver personas tan estudiadas que a veces uno se va a cuestionar, pero ¿de dónde sacan todo eso? ¿Cómo lo harán? Y vuelvo y digo, eso no está mal. Material para estudiar hoy en día tenemos muchísimo, es mucho el material que abunda en el internet, amigos, todo lo que ustedes quieran. Pero, ya. Ya, me ubiqué, perdón. Tenemos esa multitud, tenemos los materiales, tenemos los maestros. Y todos ellos, ¿qué es lo que hacen? No están haciendo nada indebido, están presentando al Mashiach. ¿Qué es lo que todos buscamos? Y que era tal vez con lo que en algún momento se peleaba o se discutía. Porque cuando regresamos a las raíces, entonces cuidado con irse para el judaísmo, solo Torá, solo, no sé, Talmud, muchas cosas, cuídese de eso, cuídese del otro. No, ya no es un problema. Estamos viendo ahora que todo ese material, que todas esas comunidades, que todo lo que nos enseñan, lo único que hacen es mostrar al Mashiach vivo y verdadero. ¿Y sacado de dónde? De la Escritura. Yo no me atrevo a decir que, bueno, habrán algunas, pero no me atrevo a decir que todos los que enseñan ahí están enseñando mentiras o se lo están inventando o están enseñando Talmud o están enseñando cosas. No es así. Hay muchos que enseñan la verdad y hay muchos que están sujetos a la Escritura tal cual como lo hacemos aquí nosotros. De ahí es de donde lo están sacando. Nos están enseñando ese contexto escritural, nos están llevando a conocer un poco más de lo que era la vida y el mundo de Israel. Formación. Lo que les decía, están formando muy buenos maestros. Nos enseñan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera increíble. Y es buenísimo. Y aprendemos mucho. En lo personal, se aprende muchas cosas de ellos. Pero además, quiero que pensemos en esto. Lo que se está enseñando hoy en día se está llevando a que conozcan al Mashiach. Y no solo, la importancia no es solo que regresen nuestros hermanos de la casa de Judá, que también lo están haciendo en gran manera. Ya lo están reconociendo. Ahora, ¿qué debemos pensar nosotros? Que hay hombres de iglesia que están reevaluando esa idea. Que están reevaluando su posición hacia el Mesías, hacia la Torá. Que están rompiendo paradigmas, que están rompiendo tradiciones. ¿Y saben tal vez que están necesitando ese tipo de personas? ¿O esos hombres de iglesias? Están necesitando esos hombres que vayan allá, a ese campo limpio, y tomen todo el grano y lo sacudan para que ese tamo se vaya. Ahora, con lo que hemos hablado hasta este momento, yo no sé si usted ya cree
que es uno de esos hombres que puede ir a sacudir el tamo, a sacudir el trigo y quitarle el tamo. No sé si usted lo cree así. O si usted todavía necesita que le quiten el tamo. ¿Cómo estamos? Porque eso me preocupó, ese silencio. ¿Seremos hombres ya preparados y mujeres preparadas para salir a sacudir el trigo y que ese tamo se vaya? Qué gozo, dijo Alejo. Bueno, que el Eterno nos vaya convenciendo un poco de eso. Entonces, hay muchos allá afuera que están necesitando personas ahí, que han traído tamo pegado durante muchos años. Y no va a ser fácil, gente de 12, 15 años de ministerio. Pero nos están esperando, porque ellos también fueron plantados por el Mesías, porque ellos también crecieron junto a la cizaña como nosotros, y porque tal vez alguien más ya hizo el trabajo y los apartó un poco. Ahora viene el trabajo de nosotros, sacudirlos. Por muchos años hemos escuchado esa palabra de que hacen falta obreros, y esto es otro punto importante que yo quiero que ustedes lo miren. Hacen falta obreros para cosechar. Mateo 9, 37, 38 nos dice: entonces les dijo a sus talmidim, la cosecha es mucha, pero los obreros ¿son qué? También no lo sabemos de memoria. Y mire lo que dice el pasuk 38. Oren para que el Adón de la cosecha envíe obreros a recoger su cosecha. ¿Y saben algo? En lo personal, entendía, y es ahora mi oración todavía. ¿Saben algo? Yo creo que necesitamos gente con más corazón de pastor, aunque ese no sea su llamado. Necesitamos más personas que lo único que pidan en sus oraciones no sea sabiduría para comprender la Escritura, que nos revele el gran mar de lo que hay, los grandes secretos, sino gente que pida en sus oraciones amar al pueblo, gente que sea capaz de pedir en sus oraciones tal vez sabiduría para apacentar un pueblo. Y lo repito, yo no estoy hablando de pastores. Tal vez se necesita gente que ponga a funcionar ese corazón de carne que dice el Eterno que nos dio en algún momento. Y entonces aquí yo creo que también cabría preguntar lo que se le preguntó a Kefa: ¿me amas? Y yo quiero que ustedes se lo pregunten hoy. Si el Mashiach estuviera acá y les dijera: ¿me amas? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué le dijo a Kefa? Apacienta mis ovejas. Y alguna vez se dio una enseñanza de esas, de apacentar la grey de Yahweh. Y entendíamos que esa enseñanza no iba solo para pastores, que cada uno de nosotros teníamos gran responsabilidad en eso. Entonces hoy yo les pregunto: ¿es verdad lo que dicen que lo aman? Ahora, no puedo negar tampoco que hay muchos que han respondido a eso. Hay muchos trabajadores ya en el campo, hay muchos trabajadores que se han levantado, que están sacudiendo ese trigo o ese grano, que han construido congregaciones, que han construido pequeñas asambleas, que están haciendo ese trabajo. Pero ¿saben qué hay también? Hay tantas organizaciones o denominaciones como nunca antes habían. Eso también existe, eso también ha crecido, eso también se había multiplicado. Denominaciones de las que nunca nosotros habíamos escuchado. Pero yo les quiero afirmar una cosa en esta tarde, y es que nosotros tal vez ya no necesitamos más manos para cortar ese grano o para cortar ese trigo. No necesitamos más manos ni brazos para cargarlos hasta ese lugar limpio. Lo que estamos necesitando en este momento son más siervos dispuestos a trabajar para sacar todo el tamo del alma que tienen esas personas allá afuera, por difícil que sea. Porque lo hablábamos también, cuando tú tomas la decisión de servirle al Eterno, al Mashiach, vas a tener que pagar un precio.
y un precio alto. Porque la única responsabilidad que tienes es demostrarle a Hashem que eres fiel. Y eso conlleva muchísimas cosas. Y conlleva dolor, y conlleva procesos, y conlleva el hecho de que tú tienes que madurar. Y no madurar como nos enseñaron aquí que teníamos que madurar. Madurar para Él, para que Él te pueda usar, para que Él pueda hacer lo que quiere contigo. Y entonces nos seguimos reevaluando. ¿Será que queremos servirle? ¿Será que queremos en realidad pasar una vida sirviéndole al Eterno o pagar ese precio? Yo pienso que necesitamos creyentes que conozcan al Eterno de la cosecha y que conozcan también sus enseñanzas. Que no se limiten a aprender lo literal. Que no se limiten simplemente a quedarse con lo mucho que se aprendió, sino que estén dispuestos a salir a untarse, a sacudir. En ocasiones hasta quedar llenos de ese tamo también, y el trabajo sea doble. Eso es lo que yo pienso que necesitamos. Creo que necesitamos también gente que conoce al Eterno y saben cómo Él dirigió a nuestros ancestros, cómo dirigió a nuestro pueblo, al pueblo de Israel fuera de Egipto. Eso es muy importante. Pero además de todo eso, necesitamos trabajadores de la cosecha. Trabajadores que crean en el Mashiach, que crean en la salvación de Yahweh, que crean en el poder de sus juicios, pero además que busquen en Él la fortaleza para terminar esta carrera en la que nosotros tomamos la decisión de meternos o de incluirnos. Esa es la gente que necesitamos. Pero hay algo interesante aquí. Y es que esa fortaleza no es simplemente pedírsela al Eterno, porque sí, esa fortaleza se empieza a necesitar cuando salimos y empezamos a trabajar. Antes no, antes son procesos de la vida normales. Antes son simplemente vivencias y problemas que nosotros mismos nos buscamos. Pero la verdadera fortaleza se va a necesitar cuando tú decidas servirle al Eterno. La verdadera fortaleza se va a necesitar cuando tú salgas y te untes. Y yo les compartí hace unos días a alguien, hay una canción que dice: en el desierto te conocí. ¿Y saben qué creo yo? Y estoy completamente convencido, y lo compartí hace un tiempo con alguien muy especial, y es el hecho de que ahora se necesitan siervos que le hayan permitido al Eterno que los formara como Él quiere. Se necesitan siervos que el día que se sienten con alguien sean capaces de decirle: tranquilo, usted va a salir adelante, no porque la Escritura lo dice solamente, sino porque yo lo viví y me levanté y aquí estoy. Esos son los siervos que se necesitan ahora. Y esos son los siervos que no hay. Y eso nos puede llevar por el camino equivocado. Yo pienso que necesitamos cosechadores que irán más allá de una simple comunidad, de un simple país, de un simple video, de una simple enseñanza en internet. Se necesita más que eso. Yo pienso que necesitamos trabajadores que no tengan miedo de ser sacudidores de sus amigos, de sus familias, de la gente que tienen cerca. ¿Y por qué miedo de ser sacudidores? ¿Qué de malo tendría ir a hacer eso? Pues acarrearía mucho. Y lo que yo les decía, cuando vemos imágenes de cómo sacan el tamo del trigo, van a ver cómo ese tamo vuela por todo lado y muy seguramente puede estar pegándose a usted. Y no es que usted vaya a volver atrás, pero tal vez eso le va a traer enemigos, tal vez le va a traer lágrimas, tal vez le va a traer que gente lo aborrezca. Ahí es donde debemos pedirle la fortaleza al Eterno para continuar con este camino.
Y esos tal vez son los tiempos de verdad difíciles y complicados. Antes, pues no sé cómo lo tomemos. ¿Y por qué digo yo pienso? Porque muchos dirán, o sea, que él está enseñando lo que él piensa, lo que él cree. Digo yo pienso, porque de alguna manera yo no pretendo imponerles a ustedes nada. Y se los decía iniciando, lo único que traigo es darles el mensaje que el Eterno ha ministrado a mi vida. No les estoy diciendo créanme, es simplemente mi opinión. La opinión de un hermano más de su comunidad y de los que nos escuchan allá afuera. Y lo único que quiero hacer es dejarla a su disposición para que ustedes tomen una decisión, que es lo importante. Porque si no, todo este tiempo que duramos aquí habrá sido perdido. Lo importante es que usted por lo menos se tome el tiempo para pensarlo y tomar una decisión, decir sí o no. Ese señor está equivocado, no tiene ni idea de lo que habla. Entonces, ya para ir terminando, quiero que prestemos mucha atención a lo siguiente y meditemos en ello. Cuando Elohim trató con el primer mundo, si se quiere, o en el tiempo de Noé, de Noah, esto era lo que yo les decía, que es bien importante. Cuando estuvo en ese tiempo, ¿cuántas personas lograron salir con vida? 8 personas salieron con vida. Cuando el Eterno trató, cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos salieron? Salieron 4 y solo 3 quedaron vivos. Cuando la generación que dejó a Egipto hizo el viaje a la tierra prometida, ¿cuántos lograron pasar? 2. Ni Moisés ni Aarón fueron. Josué y Caleb. Y entonces yo no sé si eso les indique algo a ustedes, pero lo único que me indica a mí es que no nos podemos confiar de que ya estamos muy bien. Lo único que me indica a mí es que tal vez lo que el Eterno trae en esta tarde es verdad. Lo único que me indica a mí es que tal vez estamos a punto de empezar a caminar por el camino que no es, o por la senda que no es. Y yo no sé si ustedes ya habían detectado de alguna manera esa tendencia. No sé si ustedes se habían tomado el tiempo de mirar y pensar en los hechos que yo les acabé de nombrar, pero no son nada alentadores. Y es lo que yo les digo siempre, si pasó con ellos, si pasó antes, si pasó cuando el Eterno estaba presente, casi que hablando literal a sus siervos, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Será que somos diferentes ahora? ¿O el mismo que estaba en ese tiempo no es el de ahora? Pero miren que hay algo que es interesante aquí, y vamos a encontrar en Apocalipsis que el número de aquellos que serán salvos va a ser mucho. Quiero que vayamos a Apocalipsis 7 y vamos a leer del 9 al 17. Y dice la escritura: después de esto miré, y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar. ¿Y qué dice? De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Dice el versículo 10, y gritaron: victoria a nuestro Elohim, que se sienta en el trono, y al Cordero. Todos los malajim estaban en pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes. Ellos cayeron postrados, rostro en tierra, delante del trono, y adoraron a Hashem diciendo: amén, alabanza y gloria, sabiduría y gracias, honor y poder y fortaleza pertenecen a nuestro Elohim por siempre y para siempre. Amén. Uno de los ancianos me preguntó: ¿estas personas vestidas de ropa blanca quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas, es decir, han guardado la Torá, y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Miren eso tan importante.
Dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Yahweh. Día y noche le sirven en su templo, y el que se sienta en el trono pondrá su Shejiná sobre ellos. Ellos nunca jamás tendrán hambre, nunca jamás tendrán sed. El sol no caerá golpeando sobre ellos, porque el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará en fuentes de agua viviente, y Yahweh enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y entonces, ¿qué era lo primero que me decía? Una gran multitud. Y dice que es de la cual nadie podía contar. Y cuando eso me lo dice la Escritura, para mí es mucha gente, para mí es un montón de gente, que de alguna manera significa para mí una esperanza en la carrera que estamos corriendo nosotros. Es esa gente cosechada del grano, del proceso de desgranamiento en la historia del mundo. Y tú hoy tienes la posibilidad de sumar más a esas filas. Tú hoy tienes la oportunidad de hacerte parte de ese proceso de desgranamiento. Es lo que nos está diciendo el Eterno el día de hoy. O bueno, lo que habló a mi vida. No sé ustedes cómo lo tomen. Podríamos decir que Yahweh va a salvar más gente que nunca antes. Las ramas de palma en sus manos y el Adón regando su tabernáculo sobre ellos son indicativos de que de esa gran fiesta de recolección, la cual está pautada para ser el primer evento en el reino. Y entonces quiero ratificarles una vez más lo que yo les hablaba hace un momento. Esta es la gran cosecha. Esa es la cosecha que viene, la cosecha que tal vez estamos buscando, la cosecha que tal vez de la cual nos hablaron muchísimo tiempo y hace mucho tiempo. Pero tenemos que ser conscientes también de que esa cosecha va a incluir mucho tamo, incluso hasta mala hierba. De que esa cosecha o el salir a limpiar ese grano tal vez va a traer muchas frustraciones. De que esa cosecha tal vez va a traer muchos problemas. De que esa cosecha durante el camino tal vez nos va a querer ahogar o agobiar. De que todo el proceso de desgrane en algún momento va a querer hacernos regresar. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Ese que persevere, ese es el que va a ser salvo. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces algunas veces será muy incómodo trabajar, salir, untarnos, asumir las cosas que vengan. Pero al final de todo eso, estoy completamente seguro que será mucho más grande la bendición que llegue a nosotros. Y no hablo de bendición material. Alguien decía hoy, o alguien me comentaba, la Morá, si no estoy mal, decía, ese gozo que se siente cuando uno ve que una persona se arrepintió y está acá. O cuando una persona se fue, pero regresó y dice, caí, aquí estoy otra vez. Esas van a ser las bendiciones. Eso va a ser lo que nos aliente a seguir. Eso va a ser lo que nos aliente a levantarnos cada día y avanzar. Todos esos inconvenientes van a ser temporales aquí, en el campo, donde nos establecieron, donde nos ordenaron hacer cosas. Algunos serán sacudidos también en el proceso del tamo, pero al final todo el tamo será soplado por el viento. El grano será traído y muchos más de lo que cualquiera de nosotros espera. Y entonces ahí está la invitación de esta tarde. Y de alguna manera está la ilustración de todo lo que nos estamos encontrando hasta este momento. Y el Eterno nos está diciendo hoy, se están formando muchos maestros, se están formando muchas personas muy preparadas, pero acuérdense
que no todos somos maestros. No todos estamos para ejercer lo mismo aquí. Los que fueron puestos para ser maestros y enseñarnos, que lo exploten al máximo. Pero tal vez tú y yo tengamos otro fin, otro propósito. Y ahí es donde no podemos tratar de incluirnos o meternos en ese grupo del que yo les hablaba hace un momento. Porque al final vas a terminar sobrando. Al final no vas a poder hacerlo y no vas a aguantar. Porque no es lo que te mandaron a hacer. Hay mucho trigo allá afuera. Y tal vez el Eterno, se lo repito, está esperando que las oraciones de este tiempo sean más para que nos ablande ese corazón. Sean más oraciones pidiendo sabiduría para apacentar un pueblo. Sean más oraciones para que tengamos un corazón de pastor. Así no sea el llamado. Para que nos dé un corazón que anhele apacentar esas almas. Porque de lo contrario vamos a terminar yéndonos por el camino que no es. Vamos a terminar caminando por donde tal vez el enemigo quiere que vayamos. Entonces, de esa manera culminamos la enseñanza del día de hoy. Y les pido de todo corazón que lo mediten. Ya es tiempo de cosechar. Ya es tiempo de salir a untarnos. Ya es tiempo de salir a sacudir. Y si necesitas ser sacudido, deben haber hermanos alrededor tuyo que te puedan ayudar en ese proceso. Ya es tiempo de que entendamos que el propósito tal vez va un poco más allá. Pero lo más importante, es tiempo que entendamos que lo que viene no va a ser fácil. Y el Eterno nos está preparando. Y no van a poder decir ustedes, yo no sabía. Y también en el corazón de ustedes y en la conciencia de ustedes está, si cuando llegue ese tiempo lo único que van a decir es que lo hagan ellos, descarguemos la maleta, que todo lo hagan los que saben y yo me lavo las manos. Ustedes y yo también hacemos parte de ese propósito. Ustedes y yo también hacemos parte de esa responsabilidad que se nos encomendó. Amén. Así es que vamos a orar en esta noche. Y quiero que entendamos en esta noche que si el Eterno nos está llamando a ser sacudidores, también nos está diciendo, si usted cree en mí, es usted el que tiene que ir a orar por su hermano para que se sane. Si usted cree en mí, es usted el que tiene que ir a esa casa para que sea libre de demonios o de espíritus. Si usted cree en mí, es el que va a poder decir como los apóstoles, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y eso se hace necesario que empecemos a hacerlo vivo en nuestra vida ahora. Eso se hace necesario que lo entendamos desde ya. Porque si en el tiempo de Shaul se necesitaron milagros, y esto se ha hablado últimamente mucho y está cogiendo de alguna manera una fuerza impresionante aquí, no porque lo queramos hacer popular, sino porque tal vez el Eterno lo está demandando. Así es que yo lo invito a usted hoy, deje el miedo, santifíquese cada día más y empiece a creerle al Eterno. Porque Alejandro decía algo muy cierto esta mañana, si nos seguimos pastoreando entre nosotros, no vamos a hacer nada y no vamos a aprender nada. ¿El Eterno tiene dones para cada uno? Claro que sí los tiene, lo hablábamos en algún momento. Hay tantos de ustedes aquí con tantos dones que los están dejando botados al piso. Y yo quiero sugerirles que ya es el tiempo de que empecemos a usarlos, y no para vanagloria, sino porque el Eterno así lo determina.
Así es que en esta noche vamos a clamarle al Eterno y vamos a pedirle, porque se necesitan más para este tiempo hombres y mujeres de valor. Se necesita para este tiempo gente que quiera salir, que quiera ir a restaurar matrimonios, que quiera ir a restaurar familias. Por difícil que sea. Pero si usted toma la decisión de creerle al Eterno, Él lo va a usar. Y ahí es donde tal vez vamos a hallar ese equilibrio. Todo lo que aprendemos lo ponemos al servicio de Él. Amén. Bendito Abacadosh, en esta noche, papá, te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia, papá. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das en esta noche de entender cuál es tu plan perfecto y lo que tú quieres, Abba. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos has reunido como un pueblo, Señor, como tus hijos, papá, para seguir formándonos, Señor, para poder salir a hacer tu perfecta obra, Señor. Quiero clamarte en esta noche, Padre, de manera muy especial, Señor, que seas tú formando, Padre, un pueblo esforzado y valiente, papá. Que seas tú volviendo los sueños a tu pueblo, Padre. Que seas tú en esta noche, Señor, derribando, desarraigando, Señor, todo temor y toda incredulidad, papá, que hay, que se levantó, papá. Quiero clamarte en esta noche para que seas tú, Padre, tomando el control de tu pueblo, Señor. Para que seas tú en esta noche, papá, descendiendo con poder sobre este lugar, Padre. Para que seas tú en esta noche trayendo libertad, Señor, todas aquellas cosas, todo aquel tamo, Señor, que aún está pegado, Señor, a este grano, a este buen grano, que no nos permite salir, que no nos permite hacer la obra, Padre. Yo te pido que en este día, en esta noche, Señor, seas tú trayendo libertad, papá. Que seas tú, Señor, restaurando almas, Padre. Que seas tú haciéndonos cada día más hombres y mujeres de valor, Señor. Hombres y mujeres que sueñen, Padre, con salir, con restaurar familias, Señor, con restaurar matrimonios, papá, con restaurar jóvenes y jovencitas, aunque no sepan hacerlo, Señor. Yo te clamo para que en esta noche, Padre, seas tú, papá, inquietando nuestro corazón, quebrantándolo, Padre. Para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros, papá, ese sentir de querer salir a hacer las cosas como tú quieres, Padre, para que seas tú poniendo en nosotros, papá, ese corazón tal vez de pastor, ese corazón sensible, ese corazón que no le importa, Señor, hacer lo que tenga que hacer, papá, con tal de ayudar al prójimo, ese corazón, Padre, que lo único que anhela es buscarte, Padre. Te clamo en esta noche, Señor, para que seas tú volviendo a nosotros los sueños, Señor, para que seas tú volviéndonos a nosotros, tal vez en esos tiempos en que éramos unos bebés espirituales, Padre, en esos tiempos en que no nos costaba, Señor, levantarnos a las 2, 3 de la mañana solo por escuchar tu voz, papá, solo por probar a saber si tú nos hablabas, Señor. Te clamo para que en este tiempo seas tú inquietando tu pueblo, Señor. Trae un despertar, papá, trae un despertar sobre tu pueblo, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Trae un despertar sobre tus hijos, papá, porque necesitas gente que se levante, Señor, con fuerza, Señor, con esmero, porque necesitamos gente que se levante dispuesta a dar su vida por ti, papá. Por eso te pido en esta noche, Señor, hombres y mujeres de valor, papá. Hombres y mujeres de valor, Señor, que se levanten con fuerza, Padre, para servirte a ti, papá. Cumplan todo lo que le prometieron algún día. Hombres y mujeres que se tomen en serio lo que están haciendo acá. Hombres y mujeres que tengan la capacidad de volver a soñar. Hombres y mujeres que tengan la capacidad de volver tal vez a ese primer día, cuando Él los rescató, cuando Él los sacó y cuando tú allá a solas le prometías y le pedías que te usara. Se llegó el tiempo de tomar decisiones. Y si eso es lo que tú anhelas, como lo decía la canción, dile, heme aquí, con todo el entendimiento y con todo el amor. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, toma el control de tus hijos, papá. Levántalos, Señor. Dótanos de lo que necesitemos, Padre, porque anhelamos salir a servirte. Abre puertas, Señor, aun cuando haya gente que le cueste, Señor, evangelizar, aun cuando haya gente que le cueste hablarle a otros, aun cuando hayan personas, papá, que aún el temor no las deje. Padre, llévanos. Guíanos, papá. Abre puertas, Señor. Muéstranos el camino, Padre.
Si tal vez en muchos está el anhelo en su corazón, pero el temor es más grande, oblíganos, Señor. Oblíganos a ir, papá, si es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Pero no nos dejes acá, Señor. Porque anhelamos, Padre, ser de los que nos levantamos para salir a sacudir ese trigo y limpiarlo del tamo, papá. Para buscar el buen grano para ti, Señor, para el día en que tú regreses, Padre. Aviva los sueños en cada uno de nosotros, Señor. Y permítenos, Señor, cumplir y hacer tu perfecta voluntad, papá. Yo te lo pido en esta tarde, Señor. Pongo este pueblo, tu pueblo, Señor. Lo pongo en tus manos, papá. La palabra fue dicha, Señor. Tú eres el que se encarga, papá, de traer ese fruto, Padre. Son tuyos, somos tuyos, Señor. Y una sola cosa te pido, Padre. No dejes que vaya a ser perdido este tiempo, Señor. Permítenos hacer. No dejes que los afanes nos hagan ser esa semilla que cayó en las piedras. Te bendigo en esta tarde, Señor. Pongo este tiempo también en tus manos, papá, y te agradecemos, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más de todo lo que tú tienes para nosotros, Abba. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.